Esos recuerdos sin duda tenían poco encanto para la señorita Roque. No encontró nada que responder y un minuto después, malo, no me escribió ni una sola vez. Frederick arguyó diversos trabajos. ¿Qué hace usted? La pregunta lo turbó. Luego dijo que estudiaba política. Ah, y sin preguntar más. Eso lo mantiene ocupado, pero yo... Entonces le contó la aridez de su existencia, sin nadie a quien ver, sin el menor placer, la menor distracción. Quería montar a caballo. El vicario opina que no es conveniente para una señorita. Son tan tontas las conveniencias. Antes me dejaban hacer todo lo que yo quería. Ahora, nada. Sin embargo, su padre la ama. Sí, pero... Exhaló un suspiro que significaba eso no basta para mi felicidad. Luego hubo un silencio. Oyeron el crujido de la arena bajo sus pies, junto con el murmullo de la caída de agua, pues el Sena sobre Nogent se abre en dos brazos. El que hace girar los molinos rebasa en ese lugar por la superabundancia de sus aguas para reunirse más allá con el curso natural del río, y cuando se viene de los puentes se ve a la derecha por la otra orilla un declive cubierto de césped en el que domina una casa blanca. A la izquierda, en la pradera, se extienden los álamos y el horizonte de frente está limitado por una curva del río. Este estaba tranquilo, como un espejo. Grandes insectos resbalaban sobre el agua tranquila, macizos de cañas y de juncos la bordeaban irregularmente. Toda clase de plantas allí reunidas la llenan de botones de oro, dejando colgar sus racimos amarillos, formando al azar usos verdes. En una ensenada del río abundan los nenúfares y una hilera de viejos sauces que esconden trampas de lobos. De ese costado de la isla formaba toda la defensa del jardín. Del otro lado, en el interior, 4 paredes con albardilla de pizarra encerraban el huerto, donde los cuadrados de tierra, trabajados recientemente, formaban placas oscuras. Los melones brillaban en fila sobre una franja estrecha, los alcauciles, los porotos, las espinacas, las zanahorias y los tomates alternaban hasta el cantero de los espárragos, que parecía un bosquecito de plumas. Todo ese terreno había sido, bajo el directorio, lo que se llamaba una locura. Los árboles desde entonces habían crecido desmesuradamente. La climática entorpecía los setos, los caminos estaban cubiertos de musgo, por todas partes abundaban las zarzas, restos de estatuas desmenuzaban su yeso sobre la hierba. Al caminar se tropezaba con algunos trozos de trabajos de alambre. No quedaban del pabellón más que 2 habitaciones en la planta baja con jirones de papel azul. Ante la fachada se extendía un emparrado a la italiana, donde sobre pilares de ladrillos un enrejado de varillas sostenía una vid. Llegaron hasta él los dos juntos, y como la luz caía sobre los espacios desiguales del follaje, Frederick, hablando a Luis de costado, observaba la sombra de las hojas sobre su rostro. Tenía en su rodete de cabellos rojos una aguja terminada en una bola de vidrio que imitaba una esmeralda, y llevaba, a pesar de su duelo, tan ingenuo era su mal gusto, chinelas de paja adornadas de raso rosa, curiosidad vulgar compradas sin duda en alguna feria. Las vio y las cumplimentó irónicamente. No se burla de mí, respondió ella. Luego, observándolo todo, desde su sombrero de fieltro gris hasta sus calcetines de seda, ¡qué coqueto es usted! Enseguida le pidió que le indicara algunas obras para leer. Él nombró varias y ella dijo: «Ah, ¿cuánto sabe usted?». De pequeña se había enamorado con uno de esos amores de niño que tienen la pureza de una religión y la violencia de una necesidad. Él había sido su compañero, su hermano, su maestro, había distraído su espíritu, hecho latir su corazón y había vertido involuntariamente hasta el fondo de ella misma una embriaguez latente y continua. Luego la había abandonado en plena crisis trágica, con su madre recién muerta, las 2 desesperaciones confundidas. La ausencia lo había idealizado en su recuerdo, volvía con una especie de aureola y ella se entregaba ingenuamente a la felicidad de verlo. Por primera vez en su vida Frederick se sentía amado, y ese placer nuevo, que no excedía el orden de los sentimientos agradables, le causaba un regocijo íntimo, tanto que, arqueando los 2 brazos, echó la cabeza hacia atrás. Una gran nube pasaba en ese momento sobre el cielo. «Va hacia el lado de París», dijo Luis. «Usted querría seguirla, ¿verdad?». «¿Yo? ¿Por qué?». «¿Quién sabe?». Y con una aguda mirada: «Tal vez tengo allá», buscaba la palabra, «algún afecto». «No tengo ningún afecto». «¿Está bien seguro?». «Pero sí, señorita, bien seguro». En menos de un año se había operado en la niña una transformación extraordinaria que asombraba a Frederick.
Luego de un minuto de silencio añadió: «Tendríamos que tutearnos, como antes. ¿Quiere?» «No». «¿Por qué?» «Porque…» Él insistía. Ella respondió bajando la cabeza: «No me atrevo». Habían llegado al extremo del jardín, sobre la playa del Divón. Frederick, travieso, se puso a hacer remolinos con una piedrita. Ella le ordenó que se sentase. Él obedeció. Luego, mirando la caída de agua, «Es como el Niágara». Se puso a hablar de regiones lejanas y de largos viajes. La idea de hacerlos la encantaba. No hubiera tenido miedo de nada, ni de las tempestades, ni de los leones. Sentados uno junto al otro, tomaban puñados de arena, luego las hacían deslizarse entre los dedos, siempre conversando, y el viento cálido que llegaba de las llanuras les traía oleadas de perfume de lavanda, con el perfume de brea que se escapa de una barca detrás de la represa. El sol golpeaba la cascada. Los bloques verdosos del pequeño muro donde el agua corría aparecían como bajo una gasa de plata, desenrollándose continuamente. Una larga barra de espuma rebotaba al pie rítmicamente. Se formaban enseguida borbollones torbellinos, 1000 corrientes opuestas y que terminaban por confundirse en una sola napa límpida. Luis murmuró que envidiaba la existencia de los peces. Debe ser tan lindo rodar allí adentro, a su gusto, sentirse acariciado por todo, y se estremecía con movimientos sensuales. Pero una voz gritó: «¿Dónde estás?» «La criada la llama», dijo Frederick. Bueno. Luis no se molestó. «Ella se va a enojar», añadió él. «Me da igual, y además…» La señorita Roque hizo comprender por un gesto que la tenía de su lado. Sin embargo, se levantó. Luego se quejó de dolor de cabeza y, como pasaban frente a un amplio galpón lleno de leña menuda, si nos pusiéramos debajo a le gold, expresión del Poitou que significa al abrigo. Él fingió que no comprendía esa expresión en patois y hasta se burló de su acento. Poco a poco los extremos de su boca se plegaron. Ella mordía sus labios. Se alejó para hacer pucheros. Frederick la alcanzó. Juró que no había querido molestarla y que la quería mucho. «¿Es cierto?», exclamó ella mirándolo con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, un poco manchado de pecas. Él no resistió esta pureza de sentimiento, el frescor de su juventud, y respondió: «¿Por qué te mentiría? ¿Lo dudas, y pasó el brazo izquierdo alrededor de su cintura. Un grito suave como un arrullo salió de su garganta. Su cabeza cayó hacia atrás. Ella desfallecía, la sostuvo, y los escrúpulos de su probidad fueron inútiles ante esta virgen que se ofrecía. El miedo se apoderó de él, le ayudó enseguida a dar algunos pasos suavemente. Sus palabras tiernas habían cesado y no quería decir más que cosas insignificantes. Le hablaba de personas de la sociedad, de Neuquén. De pronto ella lo rechazó y con tono amargo: «No tendrías el valor de llevarme contigo». Permaneció inmóvil con aire de gran estupefacción. Ella estalló en sollozos y hundiendo la cabeza en el pecho: «¿Acaso puedo vivir sin ti?». Frederick trataba de calmarla. Ella le puso las dos manos sobre los hombros para verlo mejor de frente y clavando en sus pupilas las suyas verdes de una humedad casi salvaje: «¿Quieres ser mi marido?». «Pero…», replicó Frederick buscando alguna respuesta, «sin duda, no pido nada mejor». En ese momento la gorra del señor Roque apareció detrás de las lilas. Llevó a su joven amigo durante 2 días a hacer un viaje por los alrededores, en sus propiedades, y Frederick, cuando volvió, encontró en casa de su madre 3 cartas. La primera era una esquela del señor d'Ambrose, invitándole a comer para el martes precedente. A propósito de qué esta cortesía, le había perdonado entonces su despropósito. La segunda era de Rosanel, le agradecía haber arriesgado su vida por ella. Frederick no comprendió al principio lo que ella quería decir. Finalmente, luego de muchas vacilaciones, ella imploraba de él, invocando su amistad y confiándose a sus delicadezas. De rodillas decía, vista la necesidad presente y como se pide pan, un pequeño socorro de 500 francos. Decidió enseguida procurárselos. La tercera carta de Desalier hablaba de la subrogación y era larga, oscura. El abogado no había tomado aún ninguna decisión. Le pedía que no se molestase. «Sería inútil que volvieras», insistiendo en eso con una persistencia extraña. Frederick se perdió en toda clase de conjeturas y tuvo ganas de volver allí. Esta pretensión de gobernar su conducta lo sublevaba. Además, la nostalgia del bulevar comenzaba a apoderarse de él, y su madre lo presionaba de tal modo, el señor Roque le daba tantas vueltas alrededor, y la señorita Luis lo amaba tanto, que no podía permanecer largo tiempo sin declararse. Tenía necesidad de reflexionar. Juzgaría mejor las cosas desde lejos. Para dar un motivo a su viaje, Frederick inventó una historia y partió, diciendo a todo el mundo y creyéndolo él mismo que volvería pronto.
Capítulo 6. Su regreso a París no le causó ningún placer. Era de noche, a fines de agosto, el bulevar parecía vacío, los transeúntes se sucedían con caras contrariadas, aquí y allá una caldera de asfalto humeaba, muchas casas tenían sus persianas completamente cerradas. Llegó a la suya, el polvo cubría los tapices, mientras cenaba solo Frederick, que invadido por un extraño sentimiento de abandono, entonces pensó en la señorita Roque. La idea de casarse no le parecía tan desorbitante. Viajarían, irían a Italia, a Oriente, y él la veía sobre un montículo contemplando un paisaje, o apoyada en su brazo en una galería florentina, deteniéndose entre los cuadros. Qué alegría sería ver a la joven descubriendo los esplendores del arte y la naturaleza. Sacada de su medio, en poco tiempo sería una compañera encantadora. La fortuna del señor Roque lo tentaba además. Sin embargo, una determinación semejante le repugnaba como una debilidad, un envilecimiento, pero estaba completamente resuelto, debía hacerlo, a cambiar de existencia, es decir, a no perder su corazón en pasiones infructuosas, y hasta dudaba en cumplir el encargo que Louis le había hecho. Se trataba de comprar para ella, en lo de Jacques Arnaud, dos grandes estatuas policromadas que representaban unos negros, como los que había en la prefectura de Troyes. Ella conocía las iniciales del fabricante y no quería las de otro. Frederick tenía miedo, si volvía a casa de ellos, de encontrar todavía una vez más su viejo amor. Estas reflexiones le ocuparon toda la velada. Iba a acostarse cuando una mujer entró. «Soy yo», dijo riéndose la señorita Badnaz. «Vengo de parte de Rosanet». ¿Se habían reconciliado entonces? «Mi Dios, sí, no soy mala, usted lo sabe. Además, la pobre muchacha. Sería muy largo de contar. En resumen, la mariscala deseaba verlo. Ella esperaba una respuesta. La carta se había paseado de París a Nogent. La señorita Badnaz sabía lo que contenía. Entonces Frederick pidió noticias de la mariscala. Estaba ahora con un hombre muy rico, un ruso, el príncipe Ternukov, que la había visto en las carreras del campo de Marte el último verano. Tiene 3 coches, caballo de silla, librea, groom, vestido de acuerdo con la elegancia inglesa, casa de campo, palco en los italianos y una pila de cosas más. Ya lo ve, querido mío. Y la Badnaz, como si hubiese aprovechado del cambio de fortuna, parecía más contenta, muy feliz. Se sacó los guantes y examinó los muebles y adornos de la habitación. Los tasaba en su precio exacto, como un cambalachero. Hubiera debido consultarla para conseguirlas a mejor precio, y lo felicitaba por su buen gusto. «Ah, qué lindo, muy bien. No hay como usted para esas ideas». Luego, viendo en la cabecera del alcoba una puerta, «Es por aquí que hace salir a las mujercitas, ¿eh?», y amigablemente lo tomó del mentón. Se estremeció al contacto de sus largas manos, a la vez magras y suaves. Tenía alrededor de los puños un borde de puntilla y sobre el corpiño de su vestido verde pasamanería como un húsar. El sombrero de tul negro con bordes que descendían le escondía un poco la frente. Sus ojos brillaban debajo, un perfume a pachulí se escapaba de sus bandos. La lámpara apoyada sobre la mesita, iluminando desde abajo como en la rampa de un teatro, hacía sobresalir su mandíbula y de golpe, ante esta mujer fea que tenía en el talle ondulaciones de pantera, Frederick sintió ansias enormes, un deseo de voluptuosidad bestial. Ella le dijo con voz suntuosa, sacando de su portamonedas 3 cuadrados de papel: «Usted va a comprarme eso». Eran 3 localidades para una representación a beneficio de Del Mar. ¿Cómo? ¿Él? Por cierto. La señorita Badnaz, sin más explicaciones, añadió que lo adoraba más que nunca. El artista, si se le cayera, se clasificaba definitivamente entre las personalidades de la época, y no era tal o cual personaje que él representaba, sino el genio mismo de Francia. El pueblo tenía en el alma humanitaria, comprendía el sacerdocio del arte. Frederick, para librarse de esos elogios, le dio el dinero de las 3 butacas. «Mejor que no hable de esto. Qué tarde es. Dios mío, debo irme. Ah, olvidaba la dirección. Calle Garage Batelier 14». Y ya en el umbral: «Adiós, hombre amado». «¿Amado de quién?», se preguntó Frederick. «Qué persona singular». Y recordó que Dusadier le había dicho un día a propósito de ella: «Ah, no es gran cosa», como haciendo alusión a historias poco honorables. Al día siguiente se presentó en lo de la mariscala. Vivía en una casa nueva cuyos cortinados avanzaban sobre la calle. Había en cada rellano un espejo contra la pared, una jardinera rústica en las ventanas, a lo largo de las escaleras una alfombra de tela, y cuando se llegaba a la calle la frescura de la escalera encantaba.